Les voy a enseñar a hacer una lámpara con forma humana. Antes de esto, pues muchas gracias por las suscripciones. Espero sigan suscribiendo a mi canal. Les voy a enseñar a hacer una lámpara, algo parecido a esto. Esto es en cobre, esto ya tiene mucho tiempo que lo hice. Como sé que mucha gente no maneja bien o no tiene las herramientas para poder hacerla, la vamos a hacer de PVC. De hecho, ese PVC ya la tengo cortados, el tubo de ese PVC es CPVC de media. Corté 4 tramos de 7 centímetros de CPVC, 4 tramos de 6 centímetros, 4 tramos de aproximadamente 3 centímetros cada uno, 8 codos, 2 T's, una reducción de 3/4 a media, un foco de 3 watts y esta pieza no sé si la vendan donde ustedes vivan, pero es un socket para este tipo de foco, es como tipo de serie, y lo que sería un chapetón. Aquí a esta T, que es por donde va a pasar el cable, ya le hice un hoyo con el taladro. Vamos a terminar de armarlo. Esto vendrían siendo las piernas. En este caso aún no he lijado todos los tubos, pero lo van a tener que hacer para quitarle todo esto y que nos quede lo más plano posible. Hasta aquí llevamos una parte que serían las piernas. Este es de 12 centímetros, que va a ser el torso. Esta T, que va a ser los brazos y la cabeza, tuve que abrirlo porque no hay una cruceta como tal. Con el taladro hago un hoyo y empiezo a rebajar. Hasta aquí ya llevamos una forma humana, brazos, piernas. Ahora podemos meter el tubo donde hicimos la ranura en la T. Tiene que quedar lo más justo porque va a pasar directo. En el hoyo que hicimos en la T de abajo va a entrar el cable. Aquí salió el cable y lo vamos acomodando. Muy bien, se aprieta todo. Ahora vamos a meter la reducción. Apretamos. Hasta ahí hemos terminado. Ahora jalamos el cable para que este quede en su posición. Ahora ponemos la pantalla. No se sale, queda justa, pero podemos igual utilizar la pistola de silicón para echarle todo esto. Vamos a poner el foco y vamos a poner por último la clavija. No la he pegado para que ustedes se den cuenta que se puede modificar, pero la pueden utilizar, no sé, en este caso yo tengo mis lentes para poner los lentes, pero aquí se puede poner cuando vayan ustedes a estar haciendo alguna cosa, lo pueden poner de frente y ya tienen su base para celular u otras cosas. En este caso también no tapamos los hoyos del tubo. Aquí si tuvieran un bloc de notas lo pueden ponerlas alguna pluma y ya nada más para escribir. El interés general era nada más para poderlo sentar en la orilla de la mesa.
Así que espero les haya gustado el video. Si ustedes quisieran dejarlo en una sola posición, pueden ponerle un poco de pegamento de PVC en las articulaciones, en los codos, y los van dejando en su posición. Espero que les haya gustado el video de hoy y que puedan ver mi anterior video. Es un rifle que puede lanzar confeti, agua, y la lámpara que hicimos, que es una lámpara que gira con el calor del foco. Espero que vean el siguiente video y se puedan suscribir.